La mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo gris sobre la colonia Narvarte, en Ciudad de México. El aire olía a tierra húmeda y a tortillas recién hechas desde la esquina donde doña Carmela montaba su puesto cada amanecer. En el tercer piso de un edificio de color terracota, desgastado por décadas de lluvia y sol, vivía la familia Mendoza Ruiz. Roberto, de 48 años, conductor de autobús de la red de transporte público. Su esposa Clara, de 45, quien trabajaba como costurera en un pequeño taller textil. Y sus 3 hijos, Daniela, de 22 años, estudiante de Derecho en la UNAM, Miguel, de 17, quien cursaba la preparatoria, y la pequeña Sofía, de 12 años. Eran una familia como tantas otras en esta ciudad inmensa, donde millones de personas luchan cada día por salir adelante, donde los sueños se construyen ladrillo a ladrillo y donde la esperanza se aferra con fuerza a pesar de las adversidades que golpean sin avisar. Roberto salió de casa a las 5 de la mañana, como siempre. Besó la frente de Clara mientras ella dormía y dejó una nota en la mesa de la cocina. Regreso a las 7, te amo. Esas palabras quedaron impresas en un papel arrugado que Clara guardaría después en una caja junto a fotografías, recibos y recuerdos que se convertirían en las únicas pruebas tangibles de una vida que estaba a punto de fracturarse. Roberto tomó su ruta habitual, conduciendo el autobús número 142 que cruzaba desde Iztapalapa hasta Polanco, recogiendo trabajadores, estudiantes, vendedores ambulantes, gente que confiaba en que ese día sería como cualquier otro. Pero a las 10 de la mañana, cuando Clara intentó comunicarse con él por teléfono, nadie respondió. A las 11 llamó de nuevo. A las 12, el teléfono de Roberto sonaba apagado. A la 1 de la tarde, Clara sintió el primer puñetazo de angustia en el estómago. Esa sensación que no necesita explicación, porque el cuerpo ya sabe que algo terrible ha ocurrido. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndome desde dónde nos estás acompañando hoy. Tu apoyo significa mucho para seguir contando estas historias. A las 3 de la tarde, Clara llamó a la central de autobuses. Le dijeron que Roberto no había reportado ninguna novedad, que su unidad estaba asignada para toda la jornada y que seguramente había tenido algún contratiempo. Es responsable, nunca falta, insistió Clara con voz temblorosa. Señora, a veces pasan cosas. Los choferes tienen imprevistos. Espere hasta la noche, le respondieron con indiferencia burocrática. Clara colgó el teléfono con las manos temblorosas. Daniela, que había regresado de la universidad, encontró a su madre sentada en el sillón de la sala, con los ojos fijos en la puerta de entrada, esperando. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Daniela. Clara levantó la mirada y en ese instante su hija supo que la vida tal como la conocían estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, Roberto no regresó. Miguel y Sofía preguntaban constantemente por su padre, y Clara intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. A las 10 de la noche decidió ir a la agencia del Ministerio Público más cercana para reportar la desaparición. El edificio olía a humedad y a papeles viejos. Un oficial de guardia, con la camisa arrugada y los ojos cansados, la atendió sin levantar la vista de su computadora. Señora, tiene que esperar 72 horas para reportar una desaparición, le dijo con tono automático. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero mi esposo nunca ha desaparecido. Algo le pasó, insistió con desesperación. El oficial suspiró. Así es el protocolo. Vuelva en 3 días, si no aparece. Clara salió de ahí con las piernas temblorosas, sintiendo que el sistema que debía protegerla le había dado la espalda desde el primer momento. Las 72 horas pasaron como una eternidad.
Clara no durmió, no comió, apenas tomaba agua. Daniela suspendió sus clases y se quedó en casa para ayudar a su madre. Miguel intentaba ser fuerte, pero por las noches Clara lo escuchaba llorar en su habitación. Sofía dejó de hablar, se encerraba en su cuarto y abrazaba una fotografía de su padre. El tercer día, Clara regresó al Ministerio Público. Esta vez la atendió una mujer mayor con lentes gruesos y una expresión de hastío. ¿Tiene alguna fotografía reciente de su esposo? ¿Alguna prenda de vestir? ¿Sabe si tenía problemas con alguien, deudas, enemigos? Disparó preguntas como si estuviera llenando un formulario rutinario. Clara respondió a cada una con la voz quebrada, entregando una foto donde Roberto sonreía junto a sus hijos en un día de campo en Xochimilco. La funcionaria tomó nota, archivó los papeles y dijo: «Vamos a investigar. Le avisaremos si hay novedades». No hubo empatía, no hubo urgencia, solo un trámite más entre miles que se acumulaban en carpetas polvorientas. Pasaron 2 semanas sin noticias. Clara llamaba todos los días al Ministerio Público, pero siempre recibía la misma respuesta: «Estamos investigando». Daniela, que estudiaba Derecho, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que en México, entre 2017 y 2025, se habían registrado más de 66,000 casos de personas desaparecidas, pero la gran mayoría quedaba sin resolver debido a la sobrecarga institucional, la falta de recursos y, en muchos casos, la complicidad de autoridades con el crimen organizado. Leyó testimonios de familias que buscaban a sus seres queridos durante años, que removían tierra en fosas clandestinas, que pegaban carteles en las calles, mientras el sistema judicial les fallaba una y otra vez. Sintió rabia, impotencia y miedo. Su padre era solo un nombre más en una lista interminable de personas que desaparecían sin dejar rastro. Una tarde, mientras Clara limpiaba la casa, tratando de mantener la cordura, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado respondió: «¿Bueno?». Del otro lado, una voz masculina, fría y calculadora, respondió: «Clara Mendoza, ¿verdad?». Ella sintió que las piernas le temblaban. «¿Quién habla? ¿Dónde está mi esposo?». La voz continuó sin inmutarse: «Tu esposo está con nosotros. Si quieres volver a verlo con vida, necesitas juntar 500,000 pesos. Tienes una semana. No llames a la policía o lo matas tú misma». La llamada se cortó. Clara dejó caer el teléfono y se desplomó en el suelo sollozando. Daniela la encontró así, abrazada a sus rodillas, temblando. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con voz ahogada. Clara levantó la mirada con los ojos enrojecidos y susurró: «Lo tienen. Quieren $500,000. $500,000. Para una familia como los Mendoza, que vivía al día, esa cantidad era imposible de reunir. El salario de Roberto como chofer de autobús apenas alcanzaba para pagar la renta, los servicios, la comida y los gastos escolares. Clara ganaba poco en el taller de costura, no tenían ahorros significativos, no tenían propiedades que vender, no tenían familiares adinerados a quienes recurrir. Daniela propuso ir a la policía de inmediato, pero Clara recordó las palabras del secuestrador: «No llames a la policía o lo matas tú misma». El miedo la paralizaba. ¿Y si cumplían su amenaza? ¿Y si al involucrar a las autoridades, Roberto moría? Pero ¿cómo reunir esa cantidad sin ayuda? Esa noche la familia se reunió en la sala. Miguel, con los puños apretados, dijo: «Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Sofía, con lágrimas en los ojos, susurró: «Quiero que papá vuelva». Daniela tomó la mano de su madre y dijo: «Mamá, no podemos pagar eso. No tenemos ese dinero. Tenemos que denunciarlo». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que podía significar la vida o la muerte de su esposo. Finalmente,
con voz firme pero quebrada, dijo: «Vamos a denunciarlo. No podemos enfrentar esto solos». A la mañana siguiente, Clara y Daniela regresaron al Ministerio Público. Esta vez llevaban consigo la grabación de la llamada que Clara había logrado hacer con su celular. El oficial que las atendió escuchó la grabación con expresión seria y les indicó que pasaran a una sala de declaraciones. Ahí, un agente especializado en secuestros, un hombre de unos 50 años con rostro curtido y mirada cansada, les hizo una serie de preguntas. ¿Cuándo fue la llamada? ¿Reconocieron la voz? ¿Pidieron alguna prueba de vida? Clara respondió a cada pregunta con la voz entrecortada. El agente tomó nota y finalmente dijo: «Vamos a intervenir su teléfono. Si llaman de nuevo, necesitamos que mantenga la calma y pida hablar con su esposo. Eso nos dará tiempo para rastrear la llamada». Clara asintió, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Clara esperaba junto al teléfono con un agente de la policía en su casa monitoreando cualquier llamada entrante. Daniela se convirtió en el sostén emocional de la familia, asegurándose de que Miguel y Sofía comieran, de que asistieran a la escuela, de que no perdieran completamente la cordura. Pero por dentro, ella también se estaba desmoronando. En las noches, investigaba casos similares, leía testimonios de familias que nunca recuperaron a sus seres queridos, que pagaron rescates y aún así recibieron cuerpos sin vida. El miedo la consumía, pero no podía mostrarlo. Tenía que ser fuerte por su familia. Una semana después de la primera llamada, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. Clara, con las manos temblorosas y el agente a su lado, dándole indicaciones con señas, respondió: «¿Bueno?». La misma voz fría preguntó: «¿Tienes el dinero?». Clara, siguiendo las instrucciones, respondió: «Necesito saber que mi esposo está vivo. Necesito hablar con él». Hubo un silencio largo, demasiado largo. Finalmente, la voz dijo: «No estás en posición de pedir nada. O tienes el dinero o no lo vuelves a ver». Clara insistió con la voz quebrada pero firme: «No puedo reunir ese dinero sin saber que está vivo. Por favor, déjame hablar con él». Otro silencio. Luego se escuchó un ruido, voces de fondo, y finalmente la voz de Roberto, débil y temblorosa: «Clara, estoy bien. No les des nada». «No». La llamada se cortó abruptamente. Clara soltó el teléfono y comenzó a llorar desconsoladamente. Había escuchado la voz de su esposo, pero también había escuchado el miedo, el dolor, la desesperación. El agente revisó los datos de rastreo. La llamada había durado lo suficiente para obtener una ubicación aproximada: una zona industrial en el municipio de Ecatepec, Estado de México, conocida por su alta incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado. Era un área extensa, llena de bodegas abandonadas, talleres mecánicos y terrenos baldíos. Encontrar a Roberto ahí sería como buscar una aguja en un pajar. Aún así, el agente prometió que se organizaría un operativo. «Necesitamos más tiempo. Si vuelven a llamar, intente negociar, ganar días. Mientras tanto, vamos a investigar la zona», explicó con tono profesional pero sin garantías. Clara no podía esperar. Cada minuto que pasaba sentía que Roberto se alejaba más, que las posibilidades de encontrarlo con vida disminuían. Daniela, viendo el estado de su madre, decidió tomar acción. Contactó a un colectivo de familiares de desaparecidos que había descubierto en sus investigaciones. Era un grupo de madres, esposas, hijos y hermanos que, ante la ineficacia del sistema judicial, habían tomado en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos.
Se reunían cada semana, compartían información, organizaban búsquedas en fosas clandestinas, pegaban carteles, presionaban a las autoridades. Daniela asistió a una de sus reuniones en un salón comunitario de la colonia Iztapalapa. Ahí escuchó historias que le partieron el alma. Madres que llevaban años buscando a sus hijos, que habían encontrado restos en terrenos baldíos, que habían sido amenazadas por investigar, pero que no se rendían. Sintió que no estaba sola, que había una red de personas dispuestas a ayudar. Una de las mujeres del colectivo, doña Lourdes, una mujer de unos 60 años con el rostro marcado por el sufrimiento, pero con una determinación férrea, se acercó a Daniela. «Sé lo que estás pasando, mija. Mi hijo desapareció hace 5 años. Nunca lo encontré, pero ayudo a otras familias para que no vivan lo mismo. Cuéntame tu caso». Daniela, con lágrimas en los ojos, le contó todo. La desaparición de su padre, la llamada de los secuestradores, la lentitud de las autoridades, la desesperación de su familia. Doña Lourdes escuchó con atención y finalmente dijo: «No confíes solo en las autoridades. Ellas hacen lo que pueden, pero muchas veces no es suficiente. Tienes que mover el caso en redes sociales, presionar, hacer ruido, y nosotros te vamos a ayudar». Con el apoyo del colectivo, Daniela creó una página en redes sociales donde publicó la fotografía de su padre, los detalles de su desaparición y un llamado urgente a la ciudadanía para cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo. La publicación se compartió cientos de veces en pocas horas. Personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo. Otros compartieron casos similares. Algunos ofrecieron ayuda económica, otros contactos con abogados especializados en derechos humanos. Por primera vez en semanas, la familia sintió que no estaba sola, que había gente dispuesta a pelear con ellos. Mientras tanto, los días seguían pasando sin noticias concretas del operativo policial. Clara llamaba constantemente al agente encargado, pero siempre recibía respuestas vagas. «Estamos trabajando en ello. Necesitamos más información. Sea paciente». La paciencia se agotaba con cada hora que pasaba. Miguel, que había guardado silencio durante semanas, finalmente estalló una noche durante la cena. «No están haciendo nada. Mi papá está ahí afuera y nadie hace nada», gritó con rabia y dolor. Clara intentó calmarlo, pero Miguel se levantó de la mesa y salió de la casa dando un portazo. Daniela corrió detrás de él y lo encontró en la calle, llorando con las manos en la cabeza. «No es justo, Daniela. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal?», preguntó con la voz rota. Daniela lo abrazó, sin palabras, porque no había respuestas para preguntas así. 2 semanas después de la segunda llamada, el teléfono volvió a sonar. Esta vez la voz del secuestrador sonaba más impaciente, más amenazante. «Se acabó el tiempo. ¿Tienes el dinero o no?». Clara, siguiendo las instrucciones del agente, intentó negociar. «He reunido algo, pero no todo. Dame más tiempo, por favor». La voz respondió con frialdad. «No hay más tiempo. Mañana a las 6 de la tarde vas a ir sola a la estación del metro Pantitlán. Vas a llevar el dinero en una mochila negra. Si vemos policías, tu esposo muere. Si no llegas, tu esposo muere». «¿Entendido?». Clara, con el corazón a punto de estallar, respondió: «Entendido». La llamada se cortó. El agente, que había estado escuchando, de inmediato contactó a su equipo para organizar un operativo encubierto. «Vamos a estar ahí, pero no la van a ver. Usted va a ir, pero no va a llevar dinero real. Vamos a usar un señuelo. Cuando hagan el intercambio, los vamos a capturar», explicó con determinación. La tarde del intercambio, Clara se preparó con el corazón destrozado. Daniela insistió en acompañarla, pero el agente fue claro: «Si la ven con alguien, todo puede salir mal».
Clara abrazó a sus hijos antes de salir sin saber si volvería a verlos. Sofía se aferró a su madre llorando. «No vayas, mamá. Tengo miedo». Clara le acarició el cabello y susurró: «Voy a traer a tu papá de vuelta. Te lo prometo». Sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir, pero necesitaba creerlo. La estación del metro Pantitlán estaba abarrotada, como siempre a esa hora. Miles de personas entraban y salían. Vendedores ambulantes gritaban sus productos, músicos tocaban en las esquinas. Clara caminaba entre la multitud con la mochila en la espalda, sintiendo que cada paso la acercaba a un abismo. A las 6 en punto, su teléfono vibró. Un mensaje de texto con instrucciones. «Sal por la salida norte. Camina hacia el estacionamiento. Espera junto al poste con el anuncio de refrescos». Clara siguió las indicaciones con las piernas temblorosas. Llegó al lugar indicado y esperó. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo una eternidad. Finalmente un hombre joven, de unos 25 años, con gorra y lentes oscuros, se acercó. «¿Traes el dinero?», preguntó sin mirarla directamente. Clara asintió. «Dámelo», ordenó. Clara le entregó la mochila. El hombre la abrió, revisó superficialmente y luego la cerró. «Tu esposo está en una bodega en la calle Reforma, en Ecatepec, número 247. Tienes 1 hora antes de que nos vayamos». Dicho esto, el hombre comenzó a alejarse, pero antes de que pudiera desaparecer entre la multitud, varios agentes de civil emergieron de diferentes puntos y lo rodearon. «¡Policía! ¡Al suelo!», gritaron. El hombre intentó correr, pero fue reducido en segundos. Clara observaba la escena con el corazón desbocado, sin saber si Roberto realmente estaba donde el secuestrador había dicho o si todo había sido una trampa. El agente encargado se acercó a Clara y le dijo: «Ya tenemos la dirección. Vamos a ir ahora mismo. Usted se queda aquí con uno de mis compañeros. Si encontramos a su esposo, le avisaremos de inmediato». Clara quería ir. Quería ver con sus propios ojos que Roberto estaba vivo, pero entendió que no podía interferir en el operativo. Se quedó esperando en una patrulla, rezando en silencio, aferrándose a la esperanza de que su esposo estuviera bien. El operativo en la bodega de Ecatepec fue rápido y contundente. Al llegar al lugar, los agentes rodearon el edificio y entraron con precaución. En el interior, encontraron a Roberto atado a una silla, con los ojos vendados, desnutrido y golpeado, pero vivo. Junto a él había otros 2 hombres, cómplices del secuestrador, que intentaron huir pero fueron capturados. Roberto fue liberado de inmediato y llevado a un hospital para recibir atención médica. Cuando el agente llamó a Clara para darle la noticia, ella no pudo contener el llanto. «¿Está vivo? ¿Está bien?», preguntaba entre sollozos. «Está vivo, señora. Está en el hospital. Puede ir a verlo», respondió el agente con un tono de alivio que rara vez se escuchaba en su voz. Clara, Daniela, Miguel y Sofía corrieron al hospital. Cuando entraron a la habitación y vieron a Roberto en la cama conectado a sueros, con el rostro marcado por moretones pero con los ojos abiertos y una sonrisa débil, la familia estalló en llanto. Se abrazaron, lloraron, se dijeron palabras de amor que habían guardado durante semanas de incertidumbre. Roberto, con voz débil, susurró: «Pensé que no los volvería a ver». Clara le tomó la mano y respondió: «Estás aquí, estás con nosotros. Eso es lo único que importa». Pero la alegría del reencuentro pronto se vio empañada por la dura realidad. Roberto había sido rescatado, los secuestradores habían sido capturados, pero el caso apenas comenzaba su recorrido por el sistema judicial mexicano. Los días siguientes fueron una sucesión de declaraciones, trámites burocráticos, audiencias y una lentitud institucional que desgastaba emocionalmente a la familia.
Roberto tuvo que declarar una y otra vez sobre su secuestro, reviviendo el trauma cada vez que contaba los detalles de su cautiverio. Cómo lo habían interceptado mientras conducía su autobús, cómo lo habían llevado a la bodega con los ojos vendados, cómo lo habían golpeado cuando intentó resistirse, cómo había pasado semanas sin saber si volvería a ver a su familia. Clara, por su parte, tuvo que lidiar con la burocracia del sistema de atención a víctimas. Solicitó apoyo psicológico para toda la familia, pero la respuesta fue lenta y desorganizada. Las citas se demoraban semanas, los terapeutas cambiaban constantemente, no había un seguimiento adecuado. Daniela, frustrada por la falta de apoyo institucional, buscó ayuda en organizaciones no gubernamentales especializadas en acompañamiento a víctimas de secuestro. Ahí encontraron el apoyo que el Estado no les había dado: terapia grupal, asesoría legal, un espacio seguro donde podían hablar sin ser juzgados. El juicio contra los secuestradores fue un proceso largo y doloroso. La familia tuvo que enfrentarse a un sistema judicial saturado, donde los expedientes se acumulaban en escritorios y las audiencias se posponían constantemente por falta de jueces, por huelgas de trabajadores del Poder Judicial, por trámites administrativos interminables. Daniela, que ya estaba en los últimos semestres de su carrera de Derecho, asistía a cada audiencia, tomaba notas, estudiaba los procedimientos, intentaba entender un sistema que parecía diseñado para agotar a las víctimas en lugar de brindarles justicia. En una de las audiencias, uno de los secuestradores, un joven de apenas 22 años, declaró que había participado en el secuestro porque necesitaba dinero, porque no tenía trabajo, porque el crimen organizado le había ofrecido una salida fácil. Sus palabras resonaron en la sala como un reflejo de una sociedad fracturada, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la impunidad creaban un caldo de cultivo para la violencia. A medida que avanzaba el juicio, la familia Mendoza comenzó a comprender la magnitud de la crisis del sistema judicial mexicano. Descubrieron que su caso era uno entre miles, que las fiscalías estaban rebasadas, que los jueces trabajaban con recursos limitados, que la corrupción y la complicidad con el crimen organizado permeaban las instituciones. Daniela leyó reportes que indicaban que más del 90% de los delitos en México quedaban impunes, que las víctimas rara vez obtenían justicia, que el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos en lugar de a los vulnerables. Sentía rabia, impotencia, pero también una determinación creciente de cambiar las cosas. Meses después del rescate de Roberto, la familia intentaba reconstruir su vida, pero las heridas eran profundas. Roberto había regresado al trabajo, pero sufría de ataques de ansiedad, pesadillas recurrentes, miedo constante de que algo volviera a suceder. Clara se había vuelto sobreprotectora, llamaba constantemente a sus hijos para asegurarse de que estaban bien. No podía dormir tranquila. Miguel había desarrollado problemas de conducta en la escuela, se metía en peleas, se aislaba de sus amigos. Sofía dejó de hablar durante semanas después del rescate de su padre, y cuando finalmente volvió a hablar, lo hacía en susurros, como si tuviera miedo de que su voz atrajera nuevamente la desgracia. Daniela se convirtió en la voz de la familia, la que denunciaba públicamente las fallas del sistema, la que participaba en foros sobre derechos humanos, la que se unió al colectivo de familiares de desaparecidos para ayudar a otras familias. En una entrevista para un medio local, Daniela declaró: «Mi papá fue rescatado, pero hay miles de familias que nunca recuperan a sus seres queridos. El sistema nos falla una y otra vez. No podemos seguir permitiendo que la impunidad reine en este país. Necesitamos un sistema judicial que funcione, que proteja a las víctimas, que castigue a los culpables».
Sus palabras resonaron en redes sociales, fueron compartidas por activistas, mencionadas en programas de noticias. Daniela se había convertido en un símbolo de resistencia, en una voz que exigía justicia en un país donde la justicia parecía un lujo inalcanzable. El juicio finalmente llegó a su conclusión casi 2 años después del secuestro. Los 3 secuestradores fueron condenados a penas de prisión que iban de los 15 a los 25 años. Para la familia Mendoza, la sentencia fue un alivio, pero no una victoria completa. Roberto estaba vivo, los culpables estaban tras las rejas, pero el trauma permanecía. La justicia había llegado, pero había llegado tarde, lenta, después de un proceso agotador que había dejado cicatrices profundas en toda la familia. Una tarde, meses después de la sentencia, la familia se reunió en la sala de su casa. Roberto miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa de la colonia Narvarte, donde la vida seguía su curso como si nada hubiera pasado. Clara cosía en silencio, con las manos ocupadas pero la mente en otra parte. Miguel jugaba con Sofía, intentando arrancarle una sonrisa. Daniela leía un expediente legal, preparándose para su próximo caso en el colectivo de víctimas. En medio del silencio, Roberto habló con voz calmada pero firme. Sobrevivimos, no sé cómo, pero lo hicimos. Y ahora tenemos que seguir adelante, no solo por nosotros, sino por todas las familias que no tuvieron nuestra suerte. Clara levantó la mirada y asintió. Daniela cerró el expediente y dijo, «Por eso sigo luchando, papá, porque nadie más debería pasar por lo que pasamos nosotros». Miguel y Sofía se acercaron y la familia se abrazó, en un gesto silencioso que hablaba más que 1000 palabras. La historia de la familia Mendoza no terminó con la sentencia. En los años siguientes, Daniela se convirtió en abogada especializada en derechos humanos y defensa de víctimas. Trabajó incansablemente para reformar el sistema judicial. Presionó a legisladores para aprobar leyes más estrictas contra el secuestro. Participó en campañas nacionales de concientización. Clara abrió un pequeño negocio de costura en su casa, contratando a otras mujeres de la colonia que necesitaban trabajo. Roberto continuó conduciendo autobuses, pero también comenzó a dar charlas en escuelas sobre prevención del delito y la importancia de apoyar a las víctimas. Miguel se graduó de la preparatoria y decidió estudiar psicología para ayudar a personas que habían sufrido traumas similares. Sofía, la más pequeña, encontró refugio en la escritura, plasmando en cuadernos sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas. El colectivo de familiares de desaparecidos al que Daniela se había unido creció con los años, convirtiéndose en una organización reconocida a nivel nacional. Organizaron búsquedas en fosas clandestinas, presionaron a las autoridades para acelerar investigaciones, brindaron apoyo legal y emocional a cientos de familias. Doña Lourdes, quien había acogido a Daniela desde el primer día, seguía al frente del colectivo, con la misma determinación férrea que había mantenido durante años. En una de las reuniones, con decenas de familias reunidas en un salón comunitario, doña Lourdes dijo, «Cada familia aquí tiene una historia de dolor, pero también de resistencia. No vamos a permitir que el sistema nos aplaste. Vamos a seguir luchando hasta que cada persona desaparecida sea encontrada, hasta que cada criminal sea castigado, hasta que este país sea un lugar seguro para todos». Las palabras fueron recibidas con aplausos, lágrimas y abrazos. Eran familias rotas, pero también familias que se habían vuelto inquebrantables. En una tarde de noviembre, 5 años después del secuestro, la familia Mendoza visitó el cementerio donde estaban enterrados los abuelos de Roberto. Era una tradición que mantenían cada año en el Día de Muertos, llevando flores, comida y recuerdos. Pero ese año,
También llevaron algo más, una placa pequeña con los nombres de todas las personas del colectivo que nunca habían sido encontradas. Para que no sean olvidadas, dijo Daniela mientras colocaba la placa junto a las tumbas. Roberto puso una mano sobre el hombro de su hija y dijo: «Estoy orgulloso de ti, mija, de todo lo que has hecho». Daniela sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Lo hago por nosotros, papá, y por todos los que no pudieron contar su historia». La lucha de la familia Mendoza no fue solitaria. A lo largo de los años, conocieron a cientos de familias con historias similares. Padres que buscaban a sus hijos desaparecidos, hijos que buscaban a sus padres, hermanos que no se rendían. Cada historia era única, pero todas compartían un denominador común: la falla del sistema judicial, la impunidad, la falta de recursos, la corrupción. Pero también compartían algo más: la resistencia, la determinación de no rendirse, la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. En cada búsqueda, en cada protesta, en cada caso ganado en los tribunales, había un pequeño avance, una pequeña victoria que alimentaba la esperanza colectiva. Daniela, ahora con 30 años y una abogada reconocida en el ámbito de los derechos humanos, fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores, activistas y periodistas. En el estrado, con la voz firme pero emocionada, Daniela comenzó su discurso. Hace 8 años, mi padre fue secuestrado. Mi familia vivió una pesadilla que ninguna familia debería vivir, pero sobrevivimos y decidimos convertir nuestro dolor en acción. Decidimos luchar por un sistema judicial que funcione, por una sociedad donde las víctimas sean escuchadas, donde la justicia no sea un privilegio sino un derecho. Sus palabras fueron interrumpidas varias veces por aplausos. Al final de la conferencia, decenas de estudiantes se acercaron a ella, preguntando cómo podían ayudar, cómo podían involucrarse, cómo podían ser parte del cambio. Daniela sonrió, sintiendo que su lucha estaba sembrando semillas en las nuevas generaciones. Clara, ahora con 53 años, había encontrado en su taller de costura no solo una fuente de ingresos, sino también un espacio de sanación. Las mujeres que trabajaban con ella compartían sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Juntas, habían creado una red de apoyo donde podían hablar sin ser juzgadas, donde podían llorar sin sentir vergüenza, donde podían reír a pesar del dolor. Una tarde, mientras bordaban juntas un mantel para una festividad local, una de las mujeres, doña Esperanza, dijo: «Este lugar me salvó la vida. Después de que mataron a mi esposo, no sabía cómo seguir, pero aquí encontré amigas, encontré un propósito». Clara la abrazó y respondió: «Todas nos salvamos unas a otras. Esa es la única manera de sobrevivir en este país». Roberto, ahora con 56 años, había encontrado en las charlas escolares una forma de sanar. Cada vez que contaba su historia frente a grupos de estudiantes, sentía que estaba convirtiendo su trauma en algo útil, en una herramienta para prevenir que otros sufrieran lo mismo. En una de esas charlas, un adolescente levantó la mano y preguntó: «¿Cómo hizo para no quedarse con odio después de todo lo que pasó?». Roberto respiró hondo y respondió: «No voy a mentirte. El odio estuvo ahí durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que el odio solo me hacía daño a mí. Lo que me ayudó fue ver a mi familia salir adelante, ver a mi hija luchar por la justicia, ver a mi esposa crear un espacio de esperanza. Eso me recordó que la vida vale la pena, a pesar de todo». Las palabras resonaron en el salón, y varios estudiantes se acercaron después para agradecerle. Miguel, ahora con 25 años y recién graduado como psicólogo,
comenzó a trabajar en un centro comunitario que brindaba atención a víctimas de violencia. Su especialidad era el trauma infantil, inspirado en lo que su hermana menor, Sofía, había vivido. Sofía dejó de hablar durante meses. Yo no sabía cómo ayudarla entonces, pero ahora puedo ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo, explicaba a sus colegas. En su consulta, atendía a niños que habían perdido a sus padres, que habían presenciado violencia, que cargaban con miedos que no sabían expresar. Con paciencia y empatía, Miguel les enseñaba que estaba bien sentir miedo, que estaba bien llorar, que estaba bien pedir ayuda. Su trabajo era su forma de honrar el dolor que su familia había vivido. Sofía, ahora con 20 años y estudiante de literatura, había publicado su primer libro, una colección de relatos autobiográficos sobre su experiencia durante el secuestro de su padre. El libro, titulado Voces en el silencio, se convirtió en un éxito inesperado, resonando con miles de lectores que se identificaban con las historias de trauma, resistencia y esperanza. En la presentación del libro, en una librería del centro de Ciudad de México, Sofía leyó un fragmento con voz temblorosa pero decidida. Durante años guardé silencio porque no sabía cómo hablar de lo que había pasado, pero el silencio es pesado, aplasta, consume. Escribir este libro fue mi forma de romper ese silencio, de decirle al mundo que las víctimas tienen voz, que nuestras historias importan, que no vamos a ser olvidadas. La audiencia la escuchó en silencio respetuoso, y al final varios lectores compartieron sus propias historias, agradeciendo a Sofía por darles el valor de hablar. La familia Mendoza se había convertido en un símbolo de resistencia, pero también de algo más profundo, de la capacidad humana de sanar, de transformar el dolor en acción, de encontrar esperanza en medio de la oscuridad. No habían olvidado lo que habían vivido, las cicatrices permanecían, pero habían aprendido a vivir con ellas, a convertirlas en parte de su historia sin dejar que las definieran completamente. Cada miembro de la familia había encontrado su propia forma de sanar, su propia forma de luchar, su propia forma de honrar el sufrimiento que habían compartido. Una noche, 10 años después del secuestro, la familia se reunió en la azotea de su edificio para celebrar el cumpleaños de Roberto. La ciudad se extendía frente a ellos, iluminada por millones de luces, ruidosa y caótica como siempre. Daniela levantó una copa y propuso un brindis. Por nosotros, por todo lo que hemos superado, por todo lo que seguimos luchando. Todos levantaron sus copas y Clara añadió, y por todas las familias que siguen buscando, que siguen luchando, que nunca pierdan la esperanza. Roberto miró a su familia, a sus hijos, que habían crecido en medio del trauma, pero que se habían convertido en personas fuertes, compasivas, comprometidas con el cambio. Sintió un nudo en la garganta, pero también una profunda gratitud. «Somos afortunados», dijo con voz quebrada. «No todos tienen la suerte de estar juntos después de algo así. Tenemos que seguir luchando por los que no la tuvieron». La lucha continuaba. A pesar de los avances, México seguía enfrentando una crisis de desapariciones, de violencia, de impunidad, pero familias como los Mendoza, colectivos como el que lideraba doña Lourdes, abogados como Daniela, psicólogos como Miguel, escritores como Sofía, todos ellos representaban una resistencia inquebrantable. Eran la prueba de que el sistema podía fallar, de que las instituciones podían ser negligentes, pero que el espíritu humano era capaz de resistir, de sanar, de luchar por un futuro mejor. En los años siguientes, el colectivo al que pertenecía Daniela logró importantes victorias legales. Presionaron para que se aprobara una ley de búsqueda de personas desaparecidas con mayor presupuesto y herramientas forenses avanzadas.
Lograron que se crearan fiscalías especializadas con personal capacitado. Consiguieron que se establecieran protocolos de atención inmediata para familias de víctimas, eliminando el requisito de esperar 72 horas antes de reportar una desaparición. Cada una de estas victorias fue el resultado de años de trabajo, de protestas, de presión constante, de no rendirse nunca. Y aunque el camino era largo y las fallas del sistema persistían, cada pequeño avance representaba esperanza. Doña Lourdes, ahora con 70 años, seguía al frente del colectivo con la misma energía que había mostrado desde el principio. Nunca había encontrado a su hijo, pero había ayudado a decenas de familias a encontrar a sus seres queridos. Había acompañado a cientos de madres en búsquedas en fosas clandestinas. Había peleado incansablemente contra la burocracia y la indiferencia. En una entrevista para un documental sobre desapariciones en México, doña Lourdes declaró con voz firme: «No voy a parar hasta que encuentre a mi hijo. Y aunque no lo encuentre, voy a seguir luchando por todas las madres que están buscando. Porque nadie debería tener que vivir con la incertidumbre de no saber dónde está su hijo, de no poder enterrarlo con dignidad, de no poder cerrar ese capítulo. Esa es mi lucha y va a seguir siendo mi lucha hasta el último día de mi vida». Sus palabras resonaron en todo el país, convirtiéndola en un ícono de la resistencia y la dignidad. La familia Mendoza también participó en el documental, compartiendo su historia con la esperanza de que sirviera para concientizar a más personas sobre la crisis que enfrentaba México. En su entrevista, Roberto habló sobre los días de su cautiverio, algo que rara vez hacía. Estaba en esa bodega, atado, sin saber si vería otro amanecer. Lo único que me mantenía vivo era pensar en mi familia, en mis hijos. Me prometí a mí mismo que si salía con vida, iba a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que otras familias no pasaran por lo mismo. Clara, con lágrimas en los ojos, añadió: «El sistema nos falló en muchos momentos, pero lo que nos salvó fue no rendirnos, fue buscar apoyo en otros, fue alzar la voz». Esa es la lección que queremos compartir. No se queden callados, no se rindan, busquen ayuda, porque juntos somos más fuertes. El documental se estrenó en festivales de cine internacionales, ganó varios premios y generó conversaciones importantes sobre la crisis de desapariciones en México y la urgencia de reformar el sistema judicial. Medios de todo el mundo cubrieron la historia y organizaciones internacionales de derechos humanos pusieron presión sobre el gobierno mexicano para tomar acciones concretas. Fue un pequeño paso en una lucha mucho más grande, pero fue un paso significativo. En una tarde de primavera, 15 años después del secuestro, Daniela recibió una llamada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le informaron que uno de los casos en los que había trabajado, el de una familia cuyo hijo había desaparecido y nunca había sido encontrado, había sido admitido para revisión a nivel internacional. Era una victoria enorme, porque significaba que el caso sería escuchado, que habría presión internacional, que el Estado mexicano tendría que responder. Daniela lloró al colgar el teléfono, no de tristeza, sino de alivio. Cada caso ganado, cada familia que obtenía justicia, era un recordatorio de por qué seguía luchando. Roberto, ahora con 64 años, decidió retirarse de su trabajo como conductor de autobús. En su último día, sus compañeros le organizaron una despedida emotiva. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado con Roberto durante décadas, dijo: «Roberto no es solo un compañero, es un ejemplo de fortaleza. Pasó por algo que ninguno de nosotros puede imaginar y salió adelante».
Nos enseñó que la vida vale la pena, que la familia es lo más importante, que nunca hay que rendirse. Roberto, conmovido, agradeció a sus compañeros y añadió: «Este trabajo me dio sustento, me dio dignidad, pero lo más importante que me dio fue la oportunidad de servir a mi comunidad. Y eso es algo que voy a seguir haciendo, aunque ya no esté conduciendo este autobús». Clara, ahora con 61 años, decidió expandir su taller de costura. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, logró conseguir financiamiento para contratar a más mujeres, comprar más máquinas de coser y ofrecer talleres de capacitación gratuitos para mujeres en situación vulnerable. El taller se convirtió en un espacio de empoderamiento económico y emocional, donde mujeres de todas las edades encontraban no solo trabajo, sino también una comunidad. En la inauguración del taller expandido, Clara dijo: «Este lugar nació de mi necesidad de sanar, de encontrar un propósito después de casi perder a mi esposo. Pero ahora es mucho más que eso. Es un espacio donde las mujeres pueden soñar, pueden crecer, pueden apoyarse unas a otras, y eso es lo más importante». Miguel, ahora con 33 años, había fundado su propia organización dedicada a la atención psicológica de víctimas de violencia. Trabajaba con equipos multidisciplinarios, ofreciendo terapia gratuita o de bajo costo a familias que no podían pagar servicios privados. En una entrevista para una revista de psicología, Miguel explicó: «El trauma no desaparece solo. Necesita ser atendido con profesionalismo, con empatía, con tiempo. Muchas familias no tienen acceso a ese tipo de atención porque es costosa o porque no saben dónde buscarla. Mi organización existe para cerrar esa brecha, para asegurarnos de que nadie tenga que sanar solo». Su trabajo había beneficiado a cientos de familias, y su organización se había convertido en un referente en el ámbito de la salud mental comunitaria. Sofía, ahora con 28 años, había publicado su tercer libro y se había convertido en una voz importante en la literatura contemporánea mexicana. Sus obras exploraban temas de violencia, trauma, resistencia y esperanza, siempre desde una perspectiva profundamente humana. En una entrevista para un periódico nacional, Sofía reflexionó: «Escribir ha sido mi forma de procesar lo que vivimos como familia, pero también ha sido mi forma de honrar a todas las personas que no pueden contar su historia, que desaparecieron sin dejar rastro, que fueron silenciadas. Mi voz también es su voz». Sus libros se leían en escuelas, se discutían en clubes de lectura, se recomendaban en círculos académicos. Sofía se había convertido en una escritora comprometida con la memoria y la justicia. Una tarde, 20 años después del secuestro, la familia Mendoza volvió a reunirse en la azotea de su edificio. Esta vez no era para celebrar un cumpleaños, sino para conmemorar el aniversario de aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. Habían decidido no olvidar, no enterrar el dolor, sino recordarlo como parte de su historia. Daniela, ahora con 42 años y directora de una organización nacional de derechos humanos, propuso un brindis. Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos logrado, por todos los que siguen luchando, que nunca olvidemos de dónde venimos y por qué seguimos adelante. Clara, con lágrimas en los ojos, añadió: «Y que sigamos siendo una familia, pase lo que pase». Todos levantaron sus copas, mirando hacia la ciudad que se extendía frente a ellos, con sus luces, su ruido, su vida incesante. El peso del silencio había sido abrumador en aquellos primeros días después del secuestro. El miedo, la incertidumbre, la impotencia frente a un sistema que parecía diseñado para ignorar a las víctimas. Pero la familia Mendoza había aprendido que el silencio podía romperse, que las voces podían alzarse, que la resistencia era posible.
No habían sido solo víctimas, se habían convertido en agentes de cambio, en defensores de la justicia, en ejemplos de que era posible sanar y seguir adelante sin olvidar. En los años siguientes, el colectivo que lideraba doña Lourdes y en el que participaba Daniela logró uno de sus mayores triunfos, la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos que permitía identificar restos humanos encontrados en fosas clandestinas de manera más rápida y eficiente. Era un avance tecnológico y humano enorme, que significaba que más familias podrían encontrar a sus seres queridos, que más casos podrían cerrarse, que más personas podrían ser enterradas con dignidad. En la ceremonia de inauguración del banco de datos, doña Lourdes, ahora con 75 años y con la salud frágil pero el espíritu intacto, dijo: «Este es el resultado de años de lucha, de no rendirnos, de exigir que se nos escuche. Pero esto es solo el comienzo. Todavía hay miles de familias buscando. Todavía hay miles de desaparecidos sin identificar. No vamos a parar hasta que cada uno de ellos sea encontrado». Roberto, ahora con 68 años, acompañó a doña Lourdes en la ceremonia. Había trabajado de cerca con el colectivo durante años, apoyando en lo que podía, compartiendo su historia, siendo una voz de esperanza para otras familias. Al ver el banco de datos en funcionamiento, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque era el resultado de la lucha de tantas personas, y tristeza porque recordaba que ese banco de datos existía porque había miles de personas desaparecidas, porque el país seguía sangrando. «Ojalá un día no sea necesario», murmuró Roberto. Clara, que estaba a su lado, tomó su mano y respondió: «Pero hasta que llegue ese día, vamos a seguir luchando». La historia de la familia Mendoza no es única, pero es importante. Es la historia de millones de familias en México que han sido tocadas por la violencia, que han enfrentado la indiferencia del sistema, que han tenido que luchar por su derecho a la justicia. Es la historia de un país que sangra, pero que también resiste. De un país donde las instituciones fallan, pero donde las personas se organizan, se apoyan, no se rinden. De un país donde el dolor es profundo, pero donde la esperanza sigue viva, alimentada por cada familia que se niega a quedarse callada, por cada madre que sigue buscando, por cada hijo que exige justicia. 20 años después del secuestro, la familia Mendoza se había convertido en una red extendida de personas comprometidas con el cambio social. Roberto y Clara eran abuelos de 4 nietos, hijos de Miguel y Daniela. Los pequeños crecían escuchando historias sobre la resistencia de su familia, sobre la importancia de luchar por la justicia, sobre el valor de no quedarse callados. En las reuniones familiares, los nietos preguntaban: «Abuelo, ¿es verdad que te secuestraron?». Y Roberto, con paciencia y honestidad, les contaba la historia, sin ocultar el dolor, pero también sin dramatizar, enseñándoles que las cosas difíciles pueden superarse, que la familia es un refugio, que la justicia vale la pena luchar por ella. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal si este tipo de historias te conmueve y te hace reflexionar. Y no olvides comentar desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas narrativas que necesitan ser contadas. Una tarde de otoño, 25 años después del secuestro, doña Lourdes falleció. Había dedicado más de 3 décadas de su vida a buscar a su hijo y a ayudar a otras familias. Nunca lo encontró, pero su legado era inmenso. En su funeral, cientos de personas se reunieron, familias a las que había ayudado, abogados con los que había trabajado, activistas que la admiraban, periodistas que habían cubierto su lucha. Daniela leyó un discurso emotivo en su honor.
Doña Lourdes fue una guerrera incansable. Nos enseñó que la lucha por la justicia no es solo para nosotros, sino para todos, que el dolor individual puede convertirse en fuerza colectiva, que nunca hay que rendirse, aunque el sistema nos falle una y otra vez. Su hijo no está aquí, pero su memoria vive en cada persona que ella ayudó, en cada caso que se resolvió gracias a su insistencia, en cada ley que se aprobó gracias a su presión. Ella no se rindió, y nosotros tampoco lo haremos. Clara, ahora con 70 años, lloró en el funeral como si hubiera perdido a una hermana. Doña Lourdes había sido un pilar fundamental en los momentos más oscuros de su vida, la que le había enseñado que no estaba sola, que había una comunidad dispuesta a apoyarla. Después del funeral, Clara se acercó a la tumba y dejó una flor, susurrando: «Gracias por todo, doña Lourdes. Descanse en paz, sabiendo que su lucha no fue en vano». El colectivo que doña Lourdes había liderado durante décadas continuó su trabajo, ahora bajo el liderazgo compartido de Daniela y otros activistas veteranos. Establecieron un fondo en memoria de doña Lourdes para financiar búsquedas de personas desaparecidas, para pagar análisis forenses, para apoyar a familias que no tenían recursos. El legado de doña Lourdes vivía en cada acción del colectivo, en cada familia que recibía apoyo, en cada búsqueda que se organizaba. Su rostro se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en México, apareciendo en murales, en carteles, en documentales. Roberto, ahora con 73 años, seguía dando charlas, aunque con menos frecuencia debido a su edad. Pero cada vez que subía a un estrado, su voz seguía siendo firme, su mensaje seguía siendo claro. La violencia puede tocarnos a todos, pero no tiene por qué definirnos. Podemos elegir cómo respondemos, podemos elegir convertir el dolor en acción, podemos elegir luchar por un futuro mejor. Sus palabras seguían resonando en audiencias de todas las edades, inspirando a nuevas generaciones a no quedarse calladas frente a la injusticia. Clara había convertido su taller de costura en una cooperativa autogestionada, donde las mujeres eran dueñas colectivas del negocio. Más de 50 mujeres trabajaban ahí, produciendo textiles que se vendían en todo el país y que llevaban una etiqueta especial: hecho con resistencia y esperanza. Cada prenda llevaba una pequeña historia bordada, un recordatorio de que detrás de cada producto había mujeres que habían superado adversidades, que habían encontrado en el trabajo colectivo una forma de sanar y de prosperar. La cooperativa se había convertido en un modelo que otras comunidades replicaban en diferentes estados de México. Miguel había expandido su organización de atención psicológica, abriendo centros en 10 ciudades del país. Capacitaba a nuevos terapeutas, desarrollaba programas especializados para diferentes tipos de trauma, trabajaba de cerca con escuelas y comunidades para prevenir la violencia y para atender sus consecuencias. En una conferencia nacional de salud mental, Miguel presentó los resultados de 20 años de trabajo, miles de familias atendidas, cientos de terapeutas capacitados, una red nacional de apoyo que seguía creciendo. El trauma es una herida invisible, pero tan real como cualquier otra. Merece ser atendida con profesionalismo, con recursos, con compromiso, declaró frente a una audiencia de especialistas que lo aplaudió de pie. Sofía, ahora con 36 años, había sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Su obra se había traducido a varios idiomas y se estudiaba en universidades de todo el mundo. Pero Sofía nunca perdió de vista el origen de su escritura, el dolor de su familia, la lucha por la justicia, la memoria de las víctimas. En su discurso de aceptación del premio dijo: «Escribo porque no puedo quedarme callada.
Escribo porque hay historias que necesitan ser contadas, voces que necesitan ser escuchadas, memorias que no pueden ser borradas. Este premio no es solo mío, es de todas las familias que han luchado contra la injusticia, de todas las personas que se niegan a ser olvidadas. Sus palabras fueron transmitidas por los principales medios del país, recordando a millones de personas que la literatura puede ser un acto de resistencia. 30 años después del secuestro, la familia Mendoza organizó un evento conmemorativo en el que participaron cientos de familias de víctimas, activistas, abogados, psicólogos, escritores y ciudadanos comprometidos con la justicia social. El evento se realizó en el Zócalo de Ciudad de México, en una tarde soleada de marzo. Había stands con información sobre desapariciones, talleres sobre derechos humanos, presentaciones artísticas, testimonios de familias. En el centro del Zócalo se instaló un memorial temporal con miles de fotografías de personas desaparecidas, cada una con su nombre, su edad, la fecha de su desaparición. Era un recordatorio visual del tamaño de la crisis, pero también de la determinación colectiva de no olvidar. Daniela, ahora con 52 años y reconocida internacionalmente como una defensora de derechos humanos, fue la encargada de dar el discurso central. Subió al estrado con paso firme, mirando al mar de personas que llenaba el Zócalo. Hace 30 años, mi padre fue secuestrado. Hace 30 años, mi familia enfrentó la peor pesadilla imaginable. Pero también, hace 30 años, decidimos que no íbamos a quedarnos callados, que no íbamos a aceptar la impunidad, que íbamos a luchar por justicia. Y aquí estamos, 30 años después, con miles de familias que han tomado la misma decisión. No hemos ganado todas las batallas, pero tampoco nos hemos rendido. Y no nos vamos a rendir mientras haya una sola persona desaparecida, mientras haya una sola familia buscando, mientras haya un solo criminal impune. La multitud estalló en aplausos, vítores y lágrimas. Roberto, ahora con 78 años y con la salud frágil, subió al estrado apoyado en un bastón. A pesar de su edad, su presencia seguía siendo imponente, su mirada seguía siendo firme. 30 años atrás, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia, que moriría en esa bodega oscura. Pero sobreviví, gracias a mi familia, gracias a las personas que lucharon por mí, gracias a que nunca perdí la esperanza. Y ahora, 30 años después, les digo que la esperanza es lo más poderoso que tenemos. Mientras haya esperanza, hay lucha. Mientras haya lucha, hay posibilidad de cambio. Sus palabras fueron recibidas con una ovación que duró varios minutos. Roberto bajó del estrado con lágrimas en los ojos, abrazado por Clara, quien había estado a su lado durante todo el camino. Clara, ahora con 75 años, no subió al estrado porque no le gustaba hablar en público, pero su presencia era igual de poderosa. Había sido el pilar silencioso de la familia, la que había mantenido todo unido cuando parecía que todo se desmoronaba. Las mujeres de la cooperativa que había fundado estaban presentes en el evento, vendiendo sus textiles, contando sus historias, mostrando que la resistencia también se construía con el trabajo diario, con la solidaridad, con el apoyo mutuo. En un momento del evento, una periodista se acercó a Clara y le preguntó, ¿qué consejo le daría a las familias que están pasando por algo similar? Clara respiró hondo y respondió, que no se rindan, que busquen apoyo, que alcen la voz, que no permitan que el sistema las silencie y sobre todo que recuerden que no están solas. Hay una comunidad de personas dispuestas a luchar con ustedes. Miguel, ahora con 43 años, coordinaba uno de los talleres del evento, enseñando técnicas de primeros auxilios psicológicos a personas que trabajaban con víctimas de violencia.
Su hija mayor, de 15 años, lo ayudaba distribuyendo material informativo. Verla ahí, comprometida con la causa, le recordó a Miguel que el cambio social era intergeneracional, que cada generación tenía la responsabilidad de continuar la lucha. Mi hija creció escuchando historias sobre lo que le pasó a su abuelo, sobre la lucha de nuestra familia, y ahora ella también quiere ser parte del cambio. Eso me da esperanza, comentó Miguel a uno de los asistentes al taller. Sofía, ahora con 36 años, presentó su cuarto libro en el evento. Era una obra colectiva donde ella había recopilado y editado testimonios de 100 familias de víctimas de desaparición y secuestro. Cada testimonio era único, pero todos compartían el mismo dolor, la misma resistencia, la misma exigencia de justicia. En la presentación, Sofía leyó algunos fragmentos y la audiencia escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Este libro es un acto de memoria, un acto de resistencia, un acto de justicia. Cada historia aquí es un recordatorio de que las víctimas no son números, son personas con familias, con sueños, con historias que merecen ser contadas, explicó Sofía con voz emocionada. Al final del evento, la familia Mendoza se reunió en el centro del Zócalo, rodeada por miles de personas. Se tomaron una fotografía colectiva con el memorial de desaparecidos de fondo. Era una imagen poderosa, 4 generaciones de la familia Mendoza, junto con cientos de familias de víctimas, activistas y ciudadanos comprometidos, todos unidos por la misma causa. La fotografía se volvió viral en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. Los medios de todo el mundo cubrieron el evento, destacando la historia de la familia Mendoza y el movimiento nacional que había surgido de la crisis de desapariciones en México. En los meses siguientes al evento, hubo avances significativos. El gobierno, presionado por la movilización social y por la atención mediática internacional, anunció un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas con mayor presupuesto, más personal capacitado y mejor tecnología. Se comprometió a agilizar los procesos judiciales, a combatir la corrupción en las fiscalías y a brindar mejor atención a las familias de víctimas. Eran promesas que habían sido hechas antes, pero esta vez había mayor escrutinio, mayor presión ciudadana, mayor exigencia de rendición de cuentas. El colectivo liderado por Daniela y otros activistas se encargó de monitorear cada paso, de exigir transparencia, de asegurarse de que las promesas no quedaran en el papel. 35 años después del secuestro, Roberto falleció en paz, rodeado por su familia. Había vivido una vida larga y significativa, marcada por un trauma profundo, pero también por una lucha inquebrantable. En su funeral, cientos de personas se reunieron para despedirlo. Familiares, amigos, compañeros del colectivo, estudiantes que habían escuchado sus charlas, personas que habían sido inspiradas por su historia. Daniela leyó un discurso emotivo. Mi padre sobrevivió a un secuestro, pero su legado va mucho más allá de eso. Nos enseñó que la vida vale la pena, que la familia es el mayor tesoro, que la justicia es un derecho por el que hay que luchar. Su lucha no termina con su muerte. Continúa en cada uno de nosotros, en cada familia que sigue buscando, en cada persona que se niega a quedarse callada. Clara, ahora con 80 años y con el rostro surcado por lágrimas, colocó una rosa sobre el ataúd de Roberto y susurró: «Descansa, mi amor. Cumpliste tu promesa. Luchaste hasta el final». Después de la muerte de Roberto, Clara vivió otros 5 años. Continuó trabajando en la cooperativa hasta sus últimos días, acompañando a las mujeres, compartiendo su sabiduría, siendo un faro de esperanza. Cuando falleció a los 85 años,
también rodeada por su familia, dejó un legado de solidaridad, de trabajo colectivo, de resistencia silenciosa pero poderosa. En su funeral, las mujeres de la cooperativa llevaron un enorme rebozo bordado con los nombres de todas las mujeres que habían pasado por el taller a lo largo de las décadas. Era un testimonio visual del impacto que Clara había tenido en su comunidad. Daniela, ahora con 60 años, continuó liderando el colectivo y la organización de derechos humanos. Había dedicado su vida entera a la causa, sacrificando oportunidades personales, enfrentando amenazas, soportando el desgaste emocional de lidiar constantemente con historias de dolor. Pero nunca se arrepintió de su decisión. Mi vida tiene sentido porque lucho por algo más grande que yo. Porque cada familia que encuentra a su ser querido, cada caso que se resuelve, cada ley que se aprueba, es una pequeña victoria que honra el dolor de mi familia y de miles de familias más. Reflexionó en una entrevista para una revista internacional. Miguel, ahora con 53 años, había logrado que su organización de atención psicológica fuera reconocida como modelo nacional y replicada en otros países de América Latina. Capacitaba a profesionales de la salud mental de toda la región, compartía metodologías, creaba redes de apoyo transnacionales. Su trabajo había beneficiado a decenas de miles de personas y seguía expandiéndose. El trauma no conoce fronteras. La violencia afecta a millones de personas en toda la región. Nuestro trabajo es asegurarnos de que haya recursos, conocimiento y apoyo para todos los que lo necesiten, explicó en una conferencia regional de salud mental. Sofía, ahora con 46 años, había publicado 8 libros y se había convertido en una de las escritoras más importantes de México. Su obra era estudiada en universidades, traducida a múltiples idiomas, citada en debates sobre memoria, justicia y resistencia. Pero más allá del reconocimiento literario, Sofía seguía escribiendo con el mismo propósito que había tenido desde el principio: dar voz a los que no la tenían, mantener viva la memoria de las víctimas, contribuir a la construcción de una sociedad más justa. La literatura no cambia el mundo por sí sola, pero puede cambiar corazones, puede abrir conciencias, puede inspirar acciones, y eso, en sí mismo, es poderoso, declaró en una entrevista. 40 años después del secuestro, la tercera generación de la familia Mendoza había tomado las riendas de la lucha. Los nietos de Roberto y Clara, ahora adultos, continuaban el legado de sus abuelos. Uno era abogado especializado en derechos humanos, otra era documentalista que registraba historias de víctimas, otro era trabajador social en comunidades vulnerables. Cada uno había encontrado su propia forma de contribuir a la causa, de honrar la historia de su familia, de luchar por un país más justo. El colectivo que había fundado doña Lourdes y que ahora lideraba Daniela, junto con otros activistas, había logrado avances históricos. Más de 10.000 casos de desaparición habían sido resueltos gracias a su trabajo. Cientos de fosas clandestinas habían sido localizadas. Miles de familias habían recibido apoyo legal y emocional. El Banco Nacional de Datos Genéticos que habían impulsado había permitido identificar miles de restos humanos, dando cierre a familias que habían buscado durante años. Las leyes de búsqueda de personas desaparecidas se habían fortalecido. Los protocolos de atención a víctimas habían mejorado, la conciencia social sobre la crisis había aumentado. No era suficiente, pero era significativo. En una tarde de marzo, 50 años después del secuestro de Roberto, la familia Mendoza organizó un evento conmemorativo en el mismo lugar donde habían vivido aquel drama. La colonia Narvarte,
Ciudad de México. El edificio de color terracota donde habían vivido Roberto y Clara ya no existía. Había sido demolido y reemplazado por un complejo habitacional moderno. Pero la familia logró que se colocara una placa conmemorativa en el lugar, con la siguiente inscripción: Aquí vivió la familia Mendoza Ruiz, cuya lucha por la justicia después del secuestro de Roberto Mendoza en 1995 inspiró a miles de familias a no rendirse frente a la impunidad. Su legado perdura en cada persona que se niega a quedarse callada. Daniela, ahora con 72 años y con el cabello completamente blanco pero con la misma mirada determinada, dio un breve discurso en el evento. 50 años atrás, mi familia vivió una pesadilla, pero decidimos que esa pesadilla no nos iba a destruir, que íbamos a luchar, que íbamos a exigir justicia. Hoy, 50 años después, puedo decir que la lucha valió la pena. No porque hayamos resuelto todos los problemas, sino porque contribuimos a construir un movimiento social que sigue vivo, que sigue luchando, que no se rinde. Mi padre y mi madre ya no están aquí, pero su espíritu perdura en cada acción del colectivo, en cada familia que recibe apoyo, en cada caso que se resuelve. Y mientras haya una sola persona desaparecida, mientras haya una sola familia buscando, la lucha va a continuar. La historia de la familia Mendoza es solo una entre millones, pero es una historia que importa. Es la historia de la resistencia frente a la adversidad, de la esperanza frente a la desesperación, de la acción frente a la impunidad. Es la historia de un país que sangra pero que no se rinde, de un sistema que falla pero que puede ser transformado, de personas comunes que se convierten en agentes de cambio extraordinarios cuando deciden que ya basta, que no van a permitir que la injusticia tenga la última palabra. El peso del silencio que la familia Mendoza había sentido en aquellos primeros días después del secuestro se había transformado en el poder de la voz, en la fuerza de la comunidad, en la persistencia de la memoria. El silencio que amenazaba con aplastarlos se había roto con gritos de justicia, con testimonios valientes, con acciones concretas que habían cambiado vidas. Y aunque el dolor nunca desapareció completamente, se había convertido en combustible para la lucha, en motivación para asegurar que otras familias no tuvieran que pasar por lo mismo. 50 años después de aquel 15 de marzo de 1995, México seguía enfrentando desafíos enormes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Pero también había avances significativos, movimientos sociales consolidados, leyes más robustas, mayor conciencia ciudadana. Y mucho de eso se debía al trabajo incansable de familias como los Mendoza, de activistas como Doña Lourdes, de colectivos que se negaban a quedarse callados. La lucha continuaba, pero ya no estaban solos. Eran miles, decenas de miles, construyendo juntos un futuro donde la justicia no fuera un privilegio, sino un derecho, donde las víctimas fueran escuchadas, donde la impunidad no tuviera lugar,